¿Cómo andan? Bienvenidos a todos. Nueva edición de Plus Energético aquí por 24/7 Canal de Noticias. Cuarto año consecutivo al aire gracias a Prima Multimedios. Todos los miércoles, como siempre a las 22, los acompañamos con las novedades del sector hidrocarburífero, energético, de todo lo que está relacionado con Vaca Muerta, con las energías de Neuquén y del país. Vamos a arrancar este programa de hoy rápidamente con estos títulos. Vamos a estar hablando de los desafíos luego del parate más pronunciado de la industria, desafíos para el sector de las pequeñas y medianas empresas, también desafíos para el sector productivo en general, que incluye en la cadena, que está incluido, en la cadena de valor de Vaca Muerta, de los hidrocarburos. Bueno, un análisis con la palabra del ministro de Producción e Industria de la provincia de Neuquén, Facundo López Raggi, que va a estar charlando con nosotros. Y además, una entrevista exclusiva también en Prima Multimedios, Jorge Zapag, el ex gobernador de Neuquén, una de las personas que más sabe de Vaca Muerta, que estuvo en los inicios de Vaca Muerta, dijo que no solo con una ley vamos a asegurar las inversiones. Esto haciendo clara alusión al proyecto de la ley de hidrocarburos que hasta ahora está circulando con borradores, con un documento que aún no se sabe cuál es el final y que aún no ha sido enviado al Congreso. Algunos cruces durante la semana entre el gobierno provincial, entre la OFEPI, miembros de la OFEPI y la Secretaría de Energía. Aún se espera entonces conocer el texto del proyecto. Lo que dijo entonces Jorge Zapag al respecto: no solo con una ley vamos a asegurar las inversiones. Y también en otro tramo del programa vamos a hablar de, por un lado, las consecuencias de la sequía en la región, en la provincia, la emergencia hídrica y además lo que se viene con las concesiones de las represas hidroeléctricas, el futuro de las hidroeléctricas, también en una charla aquí en Plus Energético. Bueno, comenzamos con el desarrollo de los títulos que recién les comentábamos y ahora vamos a compartir una entrevista, un mano a mano que realizó Fernando Castro, nuestro editor de energía de Prima Multimedios, con el ministro de Producción e Industria de la provincia de Neuquén, Facundo López Raggi. Hablaron de todo, hicieron hincapié en cómo se evalúa, cómo es el repunte luego de un parate histórico en la industria para el sector PYME. De esto y mucho más en esta entrevista. Bueno, vamos a continuar con otra charla en el ciclo de entrevistas de Plus Energético, en este caso para hablar de las pymes de Neuquén, las pymes de Vaca Muerta, y bueno, para eso le queremos dar las gracias y la bienvenida a Plus Energético a Facundo López Raggi, ministro de la Producción de la provincia de Neuquén. Facundo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo y por estar también en Plus Energético. Bueno, un gusto, Fernando, gracias a vos por convocarme. Bueno, la idea era tener un panorama de las pymes de Vaca Muerta. Veníamos de ese contexto tan complicado de los año y medio, el lastre previo, las cuestiones vinculadas al financiamiento. Había como una suerte de crisis macro que se hacía sentir en el sector de las pequeñas empresas neuquinas vinculadas al shale. Bueno, de pronto esta agenda que impone, o esta situación que impone el COVID,
y el contexto actual de, bueno, cierto repunte de la producción. ¿Cuál es la foto actual de las pymes? Digo, me imagino que hay muchísimas particularidades, pero si tuvieras que definir el contexto actual, ¿qué palabras le pondrías? Eh, Expectativa. Y como para poner una palabra, yo creo que nosotros creo no, porque además hemos venido monitoreando, tenemos algunos datos interesantes sobre cómo fueron rebotando la actividad de las operadoras y eso cómo fue rebotando a posteriori en diferentes rubros donde tenemos pymes locales, ¿no? Entonces uno va viendo el delay que hay entre un rebote y otro. Claramente la llave acá para todo el movimiento, y diría en general todas las actividades económicas de la provincia, Vaca Muerta tienen un factor preponderante en eso, ni hablar cuando hablamos de las pymes que son partes del tercer y cuarto anillo, ¿no? Nosotros decimos primer anillo operadoras, segundo anillo empresas de servicios especializados, tercer anillo aquellas pymes locales y las que vienen de afuera, que de alguna manera cumplimentan domicilio fiscal y o que pagan ingresos brutos por arriba del 50% del total que pagan acá en la provincia. El tercer anillo son aquellas que dedican su facturación en un 80-90% de ahí para arriba al sector hidrocarburífero. Y el cuarto anillo son pymes que dedican al sector hidrocarburífero entre un 20 y un 30% de su facturación, ¿no? Como para tratar de distinguir los impactos. Obviamente el impacto que se ve ahora principalmente es en algunos rubros que están en el tercer anillo, que tienen contratación por parte de las operadoras o de las empresas de servicios especializados, que son las que han comenzado esta nueva etapa de lo que es Vaca Muerta, que está mostrando algunos récords de producción, de diferentes indicadores, ¿no? Uh-huh. Y me preguntaba por esa situación de este impasse, por decirlo así, habíamos tenido promediando el año pasado, bueno, esta caída terrible en los niveles de producción, de actividad, 20.000, 18.000 trabajadores en sus casas, cobrando sueldos en torno a la mitad de lo que eran habitualmente. Mucho de este segmento de trabajadores vinculados a las pymes, o el grueso de ellos. Ese tiempo fue tiempo de pérdida, de retroceso, o hubo alguna chance, o se pudo capitalizar también en buscarle, bueno, esta mirada hacia adelante para la salida? Digo, se avanzó no sé, en capacitaciones, en optimizar estructuras de logística, de funcionamiento. ¿Hubo ese ímpetu, hubo esas ganas, o ese interés también de las empresas que, atravesando una situación crítica y casi sin precedentes, también tuvieron esa inquietud de poder ir ganando ese tiempo que se estaba perdiendo, digo, también hacia adelante? Bueno, mirá, nosotros justamente viviendo esa situación, tratamos de generar principalmente a través del Centro PYME alguna oferta de capacitaciones o de asistencias técnicas que fuimos ofreciendo a las empresas. Pero había empresas en diferente situación, como también están, digamos, en cualquier contexto. Hay empresas que son mucho más proactivas, hay empresas que dicen, yo no me puedo desprender de mi gente porque esto va a retomar, y encontrar una persona con el conocimiento y la experiencia que tienen los empleados míos, los retengo, los capacito, los sigo formando. Entonces hay de todo un poco, Fernando, y hubo de todo un poco. Y en ese sentido también nosotros fuimos generando también espacio entre empresas para que las empresas puedan compartir. Es algo que venimos trabajando hace un montón de tiempo, desde las propias capacitaciones y contando experiencias
interesantes de iniciativas asociativas por parte de empresas pymes, a las cuales la hemos convocado a todas las empresas, la experiencia del clúster, ¿no? Del clúster Vaca Muerta, que fuimos generando, que después por una cosa o por otra se fue yendo de foco, que ahora estamos tratando de retomarlo. Son espacios que valen la pena. Los viajes que hemos hecho a Houston en su momento, que sirvieron para intercambio, digamos, todo ese tipo de actividades siempre fue aprovechado por un determinado grupo de empresas que por ahí se fue ampliando, pero hay muchas empresas, hay empresas que tienen expectativa además que si el shale se desarrolla en Colombia o en Perú o en Guyana o donde fuere, puedan ir como empresas de clase mundial a prestar servicios con ya una experiencia, un conocimiento que no van a tener estos lugares que recién arranquen, ¿no? Hay de todo, tenemos una mezcla y una variedad muy importante de empresas, pero justamente el día de ayer, yo estoy feliz, se puso en contacto la empresa Petrol Sur, que es una empresa pyme local, con empresarios pymes que se pusieron un objetivo claro en la cabeza, que era ser una pyme operadora. Avanzaron sobre eso porque se rodearon con gente con mucho conocimiento y con mucha experiencia de la zona para avanzar sobre todo sobre pozos marginales, sobre áreas marginales, y están avanzando y ya lograron un acuerdo con Medanito, están avanzando también con el tema de la concesión en hidrocarburos, y esa es una empresa de estas que tuvieron en todo este periodo, que tomaron las capacitaciones, digo, no por la capacitación en sí, digo para mover a su personal, para estar activas, para estar pendientes de lo que pueda llegar a ir sucediendo. Nosotros, el tema del compre es una herramienta clave para nosotros, y siempre decimos lo mismo: nosotros no propiciamos la contratación de empresas solo por tener domicilio en Neuquén, sino propiciamos la contratación de empresas certificadas neuquinas, que son aquellas que están en condiciones de dar un servicio o prestar un servicio o vender un bien en las condiciones que requiere la industria, ¿no? Entonces, digo, ha sido como muy dispar, pero bueno, lo bueno de todo esto, yo creo, Fernando, es que si uno mira la película, va viendo cómo Vaca Muerta ha ido ganando a lo largo de los años mucha competitividad, mucha productividad, ¿no? Y eso es, desde ya, gracias a las inversiones de las operadoras, gracias a todos los ajustes en procesos y en todos los procedimientos, tanto operativos, administrativos, de cualquier índole, de las operadoras de servicios especializados, pero con un soporte de las pymes, porque sin las pymes locales y las que están en Neuquén y que han sido contratadas, digamos, no se podría concretar en muchos casos la productividad que hoy tiene Vaca Muerta. Entonces, ahí eso refleja también, digamos, la Vaca Muerta la trabajamos entre todos y que las pymes tienen un rol muy importante, ¿no? Entonces, claro, han avanzado muchos, están siendo cada vez más competitivas. Es clave en eso, en esa estructura de costos que mencionás, digo, porque, bueno, se hablaba por ahí las condiciones macro que tiene el país, ¿no? De las que, bueno, se habla habitualmente, impiden por ahí optimizar costos en, no sé, en infraestructura, en transporte, en otros segmentos de toda esa gigantesca logística que es el no convencional. Bueno, todos los pasos que estén dando las pymes y los costos por ahí más vinculados al upstream y a toda la cadena de servicios ya in situ, digamos, es todo nada, es un plus, obviamente, ¿no? Y bueno, las productoras lo vienen señalando. Mencionabas, claro, yo te escuchaba recién esas experiencias que se plantean algunas pymes de eventualmente salir a otros mercados, ¿no? Cuando el no convencional sea una realidad. Bueno, países como Colombia, como México, comienzan
a tener algún tipo de experiencia, al margen de sus regulaciones internas, que por ahí tienen algún tipo de obstáculos. Vemos cada tanto esa aptitud de emprendedor que algunos sí han encarado por sí solos, ¿no? Y tenemos, hay personas que han estado trabajando en no convencional en Estados Unidos, en Rusia, en Medio Oriente, digo, está esa experiencia y ese ímpetu, ¿no? Sí. Es muy claro. Y, respecto al marco ese que se está discutiendo ahora, ¿no? La ley petrolera. Digo, al margen de la política y de los cruces que han caracterizado por ahí las últimas semanas, uno entiende que esto prospera en el Congreso, que puede llegar a avanzar, bueno, y eventualmente las discusiones se darán políticamente donde se tengan que dar, que pudieron hacerse escuchar, digo, en esa discusión, llevaron algún tipo de planteo, o al mismo tiempo, ¿qué te plantea? Digo, en el plan Gas-AR, por ejemplo, hay un instrumento valioso, interesante, ¿no? O cómo lo están viendo. ¿Ha sido así como fue ofrecido, digamos, de integración? No fue así. Claramente, a ver, la primera pregunta, la ley de incentivos a los hidrocarburos, digamos, yo diría que cualquier incentivo para la inversión es bueno, pero digo, hay que ver qué implica, ¿no? Ahí claramente hoy escuchaba a Jorge Zapag hablando sobre este tema, y él es muy, muy clarito, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, digo, es importante cualquier ley de incentivo, pero obviamente como provincia no podemos avanzar si se avasallan los derechos de la provincia en términos de su gestión de recursos naturales, ¿no? Entonces, yo creo, vuelvo a decir, que todo incentivo es bueno, hay que ver hacia dónde se lo dirige, cómo se gestiona, quién lo aplica, en qué circunstancias. Digo, hay un montón de cosas para ver. Entiendo, por lo que han dicho, que la OFEPI no ha recibido ese documento y por lo tanto no pudo emitir opinión concreta sobre los puntos. Sí han dado vuelta algunos borradores que tenían algunas cosas que parecían muy interesantes, y algunas otras que, digamos, por ahí afectaban esto que estamos diciendo, ¿no? Que son el vínculo de las pymes. No, el tema de las obligaciones, no, de las potestades de la provincia. De los recursos, claro, de la potestad de los recursos, o eventualmente las cuestiones impositivas que supuestamente estaban incluidas en esos borradores. Exactamente. Exactamente. Pasando al tema del Plan Gas 4, que como instrumento claramente está funcionando bien acá en Neuquén. Hay empresas que han avanzado en sus inversiones gracias al Plan Gas 4, indiscutible, digamos, no podemos decir otra cosa, pero en todo lo que tiene que ver con la mesa de agregado de valor, que era agregado de valor a nivel nacional, regional y local, la verdad que no hemos avanzado nada, no hay nada concreto ahí. Nos hemos reunido un par de veces y no tenemos nada. Digamos, nosotros que venimos trabajando en el tema del agregado de valor local, como se llama a nivel internacional, el local content, digamos, eso es muy importante para nosotros, es clave y por eso lo venimos trabajando. Y tenemos una sola herramienta que es el compre neuquino. Por eso es tan importante para nosotros. Y siempre yo me canso de decir lo mismo, digo, ojalá esta ley sea de inaplicabilidad porque las operadoras y las empresas de servicios especializados tienen un nivel de convicción tal que no hace falta aplicar una ley, sino que contratan empresas locales porque saben que la licencia social se va ganando no solamente con contratación de mano de obra local, sino con contratación de pymes locales. Son las pymes locales las que principalmente, y en términos relativos al total de la inversión que hacen, invierten en Neuquén, invierten en edificios, en departamentos, en cabañas en las zonas turísticas, en producciones agropecuarias. Digo, son las pymes locales las que más emplean, discúlpame,
empleados del sindicato de petroleros privados, por ejemplo. Exactamente. Ahí te plantean el tema de la calidad del servicio también, ¿no? En esa instancia, o esa puja de... ¿Qué hay ahí en ese contexto? Digo, vos decís, bueno, el plan GASAR te ofrece esta herramienta que todavía no pudo explotar del todo, digamos, por interpretando la idea que vos mencionabas. Digo que no hubo avance, básicamente, en ese sentido, en la comisión No, que se promovía y que incluye la ley, digo, para el agregado de valor. empezaron ¿Qué? a estructurar un registro de cuáles son los rubros, cosa que nosotros tenemos masticado esto hace ya varios años, Sí. que lo ofrecimos para poder utilizarlo, y ver sobre esos rubros dónde hay oferta. Y bueno, no, la verdad que nunca pudimos avanzar. Uh-huh. Ojalá que lo podamos hacer en algún momento, porque estaba bueno como idea. Pues sí, che, incentivo. El Estado pone guita, pero muchachos, la contratación es, si quieren, nacional, después regional y después local, o a la inversa, local, regional y nacional. Para darte un ejemplo, Fernando, la provincia largó en la ley del presupuesto, en el artículo 25, un incentivo para las zonas marginales. ¿Viste? Ese esquema de incentivo se presentaron varias empresas con varios proyectos. Y ahí el incentivo se daba si justamente aplicaban el compre local. Lo analizamos, lo trabajamos en conjunto. Esto, la autoridad de aplicación sobre esto es el Ministerio de Energía, digamos, de Recursos Naturales, y nosotros del Centro de PYME le damos una mano para ver si cumplían o no y en qué grado el compre local. Y la verdad que eso funcionó, lo hicimos funcionar. Entonces todas se alinearon y querían tener ese certificado fiscal por las inversiones que venían haciendo, tenían que invertir en empresas locales. Y lo mismo lo hicimos con el artículo 24, que es básicamente para todas las actividades productivas. No es lo mismo comprar afuera que comprar local. Digamos, estamos todo el tiempo buscando esto de mayor recirculación de los recursos adentro de la provincia, ¿no? Claro. Facundo, sí, lo que viene, ¿qué es? Básicamente, apuntar más a los desarrollos, digo, es gigantesco la cadena de servicios de Vaca Muerta, digo, y los anillos que vos mencionabas, digamos, un poco definen todo ese trazo grueso del mundo de las pymes vinculadas al shale. Y mencionabas también el tema de los costos, ¿no? Del avance que se ha dado en la productividad. Lo que viene es apostar más fuertemente a los desarrollos tecnológicos, digo, si bien bueno, o sea, las transportistas van a seguir siendo demandadas, los que fabrican tráileres van a seguir siendo demandados, los que tratan residuos, los que proveen alimentos, digo, para apuntarle para los próximos años, pasa por ahí en buena medida, por el desarrollo tecnológico, por optimizar recursos y apuntarle, digo, en ese sentido, que es lo que viene, digo, las operadoras ese salto ya lo dieron, digamos, porque es una industria de vanguardia, avanzada, mundial, digamos, la que hay en Neuquén. Falta esa, no sé si decir que falta, digo, pero ¿ves que pasa por ahí también un poco seguir ganando en competitividad? Sí, claramente. Las empresas de servicio especializado también dieron el salto, tienen un nivel tecnológico altísimo. Con todo este concepto que viene de Industria 4.0, yo creo que muchas pymes están todavía quedando atrás. Hay otras que han dado el salto, hay otras que son generadoras del salto, son empresas innovadoras. Nosotros, justamente, te comento esto, Fernando, conseguimos un financiamiento para llevar adelante un proyecto que lo que busca hacer es identificar la demanda de ciencia y tecnología en las pymes vinculadas a la cadena de valor hidrocarburífera y por otro lado identificar la oferta de ciencia y tecnología local y regional para satisfacer esa demanda. Es un trabajo que lo vamos a empezar a hacer en las próximas semanas. Tenemos el financiamiento ya a través de un programa que se llama PROCER del Ministerio de Desarrollo Productivo y vamos a ver justamente esto. Yo creo que sin dudas la incorporación de ciencia y tecnología
la incorporación de la innovación como concepto y como proceso dentro de las empresas, pero mirando muy fuerte todo el tema ambiental y el tema de seguridad e higiene, son llaves claves en la industria. Yo creo que sin seguridad e higiene y sin considerar todos los impactos ambientales sobre esta industria, no vamos a poder seguir trabajando en el mediano plazo. Me parece que son dos aspectos importantes, y ni hablar todo lo que son en el resto de las actividades, cómo vamos incorporando ciencia y tecnología en las pymes. Hoy vos podés llevar adelante la gestión de una empresa de transporte con tecnología o sin tecnología. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Sos mucho más productiva utilizando herramientas para la gestión, herramientas tecnológicas para la gestión, que sin utilizarlas, claramente. Y así en las diferentes actividades, ¿no? Así que yo creo que esas son como las líneas y los ejes. De hecho, estuvimos revisando con el equipo de Centro Pyme, que vemos que las capacitaciones son interesantes, que algunas se van sumando, pero tenemos que redireccionar un poco a dónde apuntamos y vamos a apuntar hacia esto que te estoy comentando. Bien. Bien, ahora vamos a compartir una entrevista que se realizó en Prima Multimedios, también en AM550, la primera, esta mañana. Habló el ex gobernador Jorge Augusto Sapag y se refirió a este proyecto de ley de hidrocarburos. Tenemos varios tramos de la entrevista de esta jornada. En principio vamos a compartir la parte en la cual hizo alusión a este borrador, a estos documentos que han circulado con respecto a los detalles que contiene la ley de hidrocarburos, que en principio se enviará al Congreso de la Nación para que sea aprobada, pero que aún no han conocido el texto completo, al menos las provincias que integran la OFEPI. Vamos a compartir la primera parte. Una ley que promueva las inversiones en petróleo y en gas es bienvenida, ¿no? O sea, es muy importante que haya una ley. Ahora, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es el contenido? Eso es lo que también importa conocer. No conocemos el proyecto definitivo que está a consideración del presidente de la Nación. Por lo tanto, no podemos opinar de un proyecto que no conocemos, ¿no? Es importante que se haga conocer y es importante que antes de ir al Congreso el presidente logre el consenso de las provincias, por lo menos de la OFEPI, ¿no? Y tener la mayor cantidad de consensos posibles, porque es importante hacer aportes positivos también. Es decir, los aportes positivos tienen que ver con que el proyecto abarque convencionales y no convencionales en todas las provincias argentinas, que no sea un proyecto exclusivo para la provincia de Neuquén, sino va a haber alguna resistencia de otras provincias también, ¿no? Hay áreas que las grandes empresas no pueden operar porque no son rentables, y las pequeñas y medianas empresas lo pueden hacer en convencionales. Esto también tiene que estar a consideración. No se puede avanzar sobre las potestades provinciales, que había un borrador o varios borradores que intentaban, en esos borradores que, repito, por ahí nada tienen que ver, ¿no? Es decir, con el proyecto oficial, reducir regalías e impuestos provinciales y avanzar sobre la autoridad de aplicación. Me asegura el secretario de Energía y también Ariel Kogan que no se avanza sobre las potestades provinciales, y yo les creo, ¿no? Pero debemos conocer el proyecto para leerlo y saber exactamente cuál es el contenido. Las empresas deben respetar el compre local, la contratación local de trabajadores técnicos y profesionales, el compre local a las empresas pymes, generar una red de proveedores locales, lograr la licencia social a través de la inteligencia de no integrarse tanto verticalmente, reemplazando así el trabajo de las empresas locales, ¿no? Es decir, muchas empresas tienen la tentación de integrarse y de abarcar actividades que van más allá de la perforación, más allá de la fractura,
temas de servicios que los tienen que contratar con redes de proveedores locales de bienes y servicios para generar esa licencia social tan necesaria que produce un clúster, ¿no? Los cuidados ambientales con prácticas adecuadas. Jorge, tiene que ser un ganar-ganar, ¿no? Para todos, para la provincia, municipio, nación, empresas, trabajadores, técnicos, profesionales, municipios, todos tienen que ganar. Perdón, para cerrar la pregunta, sí. Este proyecto tiene que asegurar temas esenciales, ¿no? Que por ahí no necesariamente tiene que estar en la ley. Tiene que ser una ley corta, con pocos artículos, asegurar precios razonables, saldos exportables, disponibilidad de crudo, disponibilidad de divisas, y esto lo tiene que dar también las condiciones macroeconómicas. Acá hubo 2 leyes nacionales, la ley corta del año 2006 y la ley 27.007. La ley corta tuvo 4 artículos, la ley 27.007 tuvo más artículos, pero fueron consensuados con las provincias argentinas, ¿no? Así que me parece que se puede lograr el objetivo, y insisto, lo más importante es que hace falta una ley de inversiones en gas y en petróleo, y ojalá sea acompañado por otros proyectos de ley que promocionen inversiones también en minería, en pesca, en la agroindustria, en la sociedad del conocimiento también. Jorge Zapag también se refirió a un peligro, el peligro del centralismo porteño que avasalla sobre los derechos de las provincias. A esto hizo referencia mencionando justamente el proyecto de ley y otros detalles. Funcionariado en el gobierno nacional que entiende que el gas y el petróleo pueden figurar como productos baratos que puedan en la economía ver cómo abastecerlos a precios baratos. Esto va en contra de los intereses de las provincias, entonces hay que generar fondos nacionales necesarios para subsidiar, pero ahí empezamos a alterar el régimen de precios y el régimen de pagos, porque, por ejemplo, en el plan gas se demoró mucho el pago por parte de los gobiernos nacionales, no digo sino los anteriores también, a las provincias. Entonces, hay una prevención con respecto a este tema de cómo avanza el centralismo porteño sobre los recursos locales, ¿no? De hecho ocurrió y trajo como consecuencia que el país tuvo que importar durante 10 años, desde el 2005 al 2015, 50.000 millones de dólares en gas y en petróleo. Y el otro tema de prevención es muchas veces yo lo he escuchado a muchos funcionarios nacionales, ellos dudan de la capacidad de las provincias para llevar adelante un plan de inversiones, y lo que no pueden ver todavía, me refiero a esos funcionarios que están en el gobierno nacional, y no me refiero a Darío ni a Ariel Kogan, que son neuquinos y conocen la temática. Muchos de esos funcionarios entienden esa concepción de que Nación es más capaz que las provincias. Y quiero señalar esto, durante 100 años el gas y el petróleo estuvo administrado por Nación, hasta la ley corta del 2006, esa ley corta recogía los conceptos de la Constitución del 94, que los recursos naturales son de las provincias. Nosotros en 10 años, o 14 años, pudimos demostrar que las provincias de Neuquén, con un partido provincial, con una política de Estado provincial, pudo poner sobre el tapete el gas y el petróleo con tecnologías no convencionales, duplicar la producción de petróleo, pasamos de 100.000 barriles por día a 200.000 barriles por día el mes pasado, y además lograr inversiones por 200.000 millones de dólares, que es la inversión más importante de la historia de la República Argentina. Entonces, quiero rescatar que la provincia de Neuquén y las provincias argentinas tenemos capacidad como para poner políticas de Estado sobre la mesa que benefician al conjunto de la República, porque el 60% del gas de la República es de Neuquén y el 40% del petróleo es neuquino, ¿no? En otro tramo de la entrevista, Zapag mencionó cómo se gestiona la renta petrolera, la falta de infraestructura como ductos y también otras consideraciones relacionadas con la macroeconomía, con las condiciones que tiene el país para que lleguen las inversiones necesarias. El gas se resuelve con precios, con condiciones macroeconómicas,
con una ley de promoción de inversiones grandes con mucha inteligencia, una ley que sea concreta y corta y concisa, y con precios razonables, ¿no? Nosotros, en un ámbito de precios de 3, 4 dólares el millón de BTU, Bolivia lo tiene a 5, 6, los barcos valen 10, 20 dólares, quiere decir que Argentina necesita que se construyan ductos, es decir, nosotros ahora el problema con el gas es que, Agustín, tenemos un escenario de abundancia, es decir, somos la segunda reserva mundial de gas no convencional, dicho por la Agencia Internacional de Energía, y la cuarta reserva de petróleo. Entonces, ya no es más el escenario de escasez que había antes, que teníamos 5 años de horizontes de reservas en el país, ¿no? Ahora tenemos 25 o más años de reservas y 200 años de recursos, o sea, tenemos para exportar y para generar riqueza sobre el suelo, o sea, o tomamos la decisión de sacar el gas, que tiene una ventana de 40 años en el planeta, y de sacar el petróleo, que tiene una ventana de 20 años en el planeta, o vamos a observar cómo ese gas y ese petróleo quedan allí como están hace 130 millones de años, ¿no? Entonces, ¿es importante sacarlo? Sí, porque es la mercadería que tenemos los argentinos para generar divisas, como usted dice, Agustín, necesitamos divisas en el Banco Central. Ahora, mientras no haya divisas, ¿qué tenemos que hacer en la ley de promoción? Es simple, darle disponibilidad de crudo y disponibilidad de divisas de un porcentaje exportable, que las empresas puedan contar con esas divisas para pagar los créditos que ellos toman para hacer las inversiones o para llevar sus lícitas ganancias, porque en este ganar-ganar la nación se lleva un 35% de la renta petrolera, la provincia se lleva entre el 15 y el 20%, los trabajadores, profesionales, técnicos llevan otro porcentaje, los proveedores locales también, y las empresas obviamente que van a querer ganar, si no van a invertir en otro lugar donde les garanticen ganancias. Nadie va a venir a invertir, digamos, para que después se regale el producto, o sea, porque nosotros competimos con el resto del mundo, las inversiones y con otras actividades. Si no, las empresas van a decidir que no es conveniente invertir en Argentina. Tenemos que generar esas condiciones macroeconómicas. Es muy difícil porque la inflación del 50%, una pobreza del 50%, un endeudamiento externo público y privado de 330.000 millones de dólares, estamos a la vanguardia de los países del mundo en esos rubros, y eso no es bueno. Y esto se ha construido en los últimos 40 años, o sea, 4 décadas que hemos construido los argentinos, una Argentina, como dice usted, en sus finanzas y en sus reservas del Banco Central, raquíticas y famélicas, y un país en caída libre, no en un tobogán. Así que la ley es necesaria, por supuesto, pero no es solo con una ley que vamos a asegurar las inversiones. Es momento de hacer la pausa de este programa. En unos minutos estamos de regreso.